Supercrack Estrella presenta la escalofriante posibilidad de que Antonio Anglés esté vivo. Este no es un tema que toque en mi canal, los sucesos y el morbo no es lo mío, sin embargo me he visto obligado por una novela de ficción del escritor Santiago Díaz Cortés, titulada Las otras niñas, donde nos habla de Antonio Anglés escapado de la justicia y oculto en Noruega por un millonario. Vaya, Noruega, mi país fetiche. He hablado tanto de este país, que de alguna manera me veo forzado en hacer este video. Recordemos, esto es una novela de ficción, pero caramba, que sitúe al asesino más famoso de España precisamente en Noruega. Me llamó tanto la atención que por primera vez me pongo con este tema del triple asesinato ocurrido por la España de los 90, y es que Noruega es un país que para mí tiene una importancia única. Recordemos que aquí se realizó el Festival de la Bestia del año 2009. ¿Podría Antonio Anglés haberse escondido en Noruega por la élite satánica? Para mí está claro que sí, y me sorprende cómo este escritor situó a Anglés en este preciso país. Santiago Díaz Cortés es el escritor y tiene otra novela que curiosamente habla del tema también fetiche en mi canal, los viajes en el tiempo, por lo que se me hace muy interesante su obra. Tengo la sensación que él investigó todo de forma profunda, llegando a muchas de las afirmaciones que yo cuento en mi canal. Una gran novela de aventuras para el público juvenil que ensalza valores como la sinceridad, la honestidad y la amistad, a la vez que hace reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta. Jurado del Premio Jaén en la categoría de Narrativa Juvenil 2021 año 2122. Lucas, Nara y Tony, cuyos antepasados emigraron hace un siglo al planeta Taurus justo antes de que la Tierra fuese destruida por un meteorito, inventan una máquina del tiempo para transportar comida desde el antiguo hogar de los humanos a Taurus. Pero por accidente traen, aparte de una suculenta hamburguesa, a un terrícola llamado Charlie y a su mascota. Para devolverlos a su tiempo con la misión de destruir el meteorito y salvar la Tierra, Lucas, Nara y Tony deberán pedir ayuda a un león de fuego, rey de todos los animales de Taurus, que no siente precisamente simpatía por los humanos invasores. ¿Serán capaces de enviar a Charlie de vuelta a la Tierra a tiempo para destruir el meteorito y salvar el planeta? La novela empieza en Madrid, otro dato interesante, porque en vídeos de conspiración algo hablan de un chalet donde las niñas pudieron ser llevadas. Los agentes de la policía científica flipan en colores. La huella hallada en una gasolinera de Madrid los lleva no a una persona, sino al imaginario colectivo de España, a la encarnación más absoluta del mal. Pertenece a Antonio Anglés, el mítico asesino, 30 años antes, en 1992, de las niñas de Alcácer. El hombre que mató y violó a Miriam, Tony y Desiree, que las torturó con una vileza y un ensañamiento inconcebibles. El dispositivo se prepara a la carrera, y también la detención. 30 años después de aquel horror televisado, de aquella catarsis multitudinaria, Anglés vive en Madrid bajo la identidad de un empresario mexicano, tiene mujer e hijos. Ya no es aquel delincuente de poca monta con tendencias asesinas y atiborrado de rohypnol. Con la pretensión de trasladar el tan exitoso true crime televisivo a la novela, Díaz tomó a Anglés en su último trance conocido, cuando se tiró al mar desde el buque City of Plymouth frente a Dublín en su alocada huida, y le dio una nueva vida en la novela Las otras niñas, Reservoir Books, que llega ahora a las librerías. La hipótesis más extendida es que Anglés murió en el intento de llegar a las costas irlandesas, pero Díaz ha querido responder a la ucrónica pregunta: ¿y si este tío no se murió y anda por ahí? ¿Dónde estaría y qué habría sido de él? El autor puso en marcha su imaginación. El mar expulsó a Anglés hacia la costa, pudo esconderse en un caserón abandonado y huir en la bodega de un avión rumbo a Noruega. Allí fue atropellado por error por un anciano que lo acogió en su casa, en medio del campo, superado el mono por la falta de rohypnol, su droga favorita, y aprendiendo rápidamente inglés y dedicado a las tareas del campo, el criminal número 1 de España se creó una nueva identidad. Logró limpiarse, resetearse. Hay que tener en cuenta que Anglés no era ningún idiota, explica Díaz. Desde que tenía 12 o 13 años, lideraba las bandas de delincuentes en las que estaba, era el que llevaba la voz cantante y los demás hacían lo que él decía. Trabajaba, entre otras muchas cosas, de camello y venía de una familia muy desestructurada, pero no fumaba ni bebía ni se drogaba. Lo único que sí hacía era tomar rohypnoles, bastantes al día, pero era un tío mucho más inteligente que los chorizos de poca monta que tenía alrededor. Aquí encontramos un dato interesante del que nos habla el escritor, que yo desconocía. El mismo año que se celebró el Festival de la Bestia en el 2009, la policía dejó de pinchar los teléfonos de la familia de Anglés. El escritor de la novela nos dice: en este punto del texto irrumpe por fuerza la realidad.
50 días como la Policía Nacional, la de verdad, no la de dentro de su cabeza, dejó de pinchar los teléfonos de los Anglés en 2009. La juez que lleva la instrucción dio orden de que eso se dejara de hacer en 2009, 17 años después del crimen. La policía siempre pensó que si Anglés seguía vivo, contactaría en algún momento con su familia, pero eso no llegó a suceder. Su hermana Kelly, que vivió durante años en Estados Unidos, recibió allí una serie de llamadas extrañas que en algún momento hicieron creer a los investigadores que podría ser Antonio, pero se demostró que no era así. Precisamente el año que podrían haber descubierto algo, se dejaron de tener pinchados los teléfonos. La finalización de estos pinchazos viene a cuento por el escenario que podría tener lugar si hoy, 30 años después del asesinato de las crías, Anglés fuera de pronto localizado y detenido. Santiago Díaz Cortés, Madrid, 1971, es un escritor y guionista de cine y televisión español. Este caso fue el mayor reality show de la historia de España. Se retransmitió absolutamente todo en directo y sin pudor. Yo creo que hubo mala praxis desde la investigación policial a los forenses que practicaron las autopsias con su lucha de egos y luego todo en este caso está lleno de oscurantismo y cosas extrañas. ¿Por qué los vídeos de las autopsias están cortados? Ten en cuenta que en el 92 España fue foco mundial por los Juegos Olímpicos y por la Expo de Sevilla. Aquí venían a formarse otros cuerpos policiales del mundo. Por eso no se entiende cómo a la hora de hacer el levantamiento de los cadáveres el carrete de fotos se les acabara fotografiando el entorno y ya no registraran cuando se desenterraron los cadáveres. Él odiaba las drogas y siempre iba bien vestido, a pesar de ser de una familia humilde, era un buen nadador por lo que perfectamente pudo saltar del barco y llegar a la costa. En mi labor de investigación y trabajo de campo, fue la cantidad de negocios que tiene la familia. Les sienta fatal que se especule, pero tienen una clínica de estética, gasolineras, Anglés se dedicaba al tráfico de drogas y se comenta que había dejado un dinero guardado bajo tierra en un lugar que solo sabían él y su hermano. En cualquier caso, su paradero siempre ha sido uno de los mayores misterios de la historia criminal de nuestro país. Aunque no podemos hacer spoilers sobre cómo acaba la película en este sentido, el director de la cinta reniega abiertamente de la teoría de que escapara como polizón en un barco a Irlanda. Él no se escapa por el tejado porque no sabía ni que le buscaban, por eso, él se entera de que le quieren detener cuando ve su cara en la televisión en una cafetería. Entonces estaba teñido de rubio platino. En aquel coche blanco que se llevó a las niñas y en lugar de llevarlas a la discoteca Color siguió adelante, iban 4 personas y no 2. Aunque la condena sobre Anglés y Ricard fue firme, el juzgado de instrucción número 6 de Alcira reabrió la investigación después de que en 2019 un senderista hallara unas falanges en la finca La Romana que resultaron ser de las chicas. En octubre de 2021 también ordenó a la Guardia Civil analizar los pelos y otras evidencias que se habían encontrado en los cadáveres de las fallecidas. Y uno se pregunta cómo es posible que eso se mantuviera 30 años allí. ¿Es eso posible? Parece más bien que fueron colocados allí, pero ¿quién podría hacer eso? Y sobre todo ¿por qué? Solo hay una explicación, es un tipo de mensaje para un destinatario desconocido, alguien que seguro que sabrá lo que quiere decir. Antonio Anglés, el cuarto de 9 hermanos, fue el último que nació en Brasil. Los demás lo hicieron en esa comarca del Horta Sur y a todos los acabó criando sola su madre, que trabajaba en un matadero de aves, donde un día llegó a matar 23.000 aves, récord. Nacido en Sao Paulo, emigró junto a su familia al municipio valenciano de Catarroja, donde todo acabó en tragedia. Cuando necesitaba dinero le pegaba palizas a su madre para conseguirlo, además de tener antecedentes por robo, atraco y tráfico de drogas. Y el 5 de marzo de 1992 le concedieron un permiso de 6 días que se ha acabado alargando hasta hoy, ya que nunca volvió a la cárcel modelo de Valencia. El 13 de noviembre del mismo año, Azukiki paseaba en el Opel Corsa de su amigo Miquel Ricard, cómplice del crimen que pasó 20 años en prisión tras el hallazgo de los cuerpos, y junto a él, cuando vieron a Tony, Desiree y Miriam, las niñas de Alcácer, de entre 14 y 15 años, haciendo autostop. Noruega, ese satánico país, que el mismo año de los tristes asesinatos en España quemaba iglesias, que no se me entienda mal, seguro que los noruegos son gente estupenda, pero algo oscuro ocurre aquí. Muchos piensan que la nueva Babilonia sería Estados Unidos, pero me inclino a pensar más que está en Noruega. Algo triste y oscuro pasa en este lugar del mundo. 1992 fue un annus horribilis para los incendios de iglesias en Noruega. Solo ese año los autoproclamados satanistas incendiaron al menos 5 iglesias.
Durante los años siguientes, hombres jóvenes que pertenecían o se identificaban con el movimiento musical del black metal intentaron provocar más incendios en lugares de culto. Una figura clave encabezó el llamado movimiento satanista del metal, un joven cuyo nombre de nacimiento era Christian Larsson Vikernes. Más tarde se llamó a sí mismo Varg Vikernes, Varg significa lobo en noruego, y también fue apodado Konegrishnak. En 1994, fue declarado culpable de asesinato y de incendio provocado en 3 iglesias. Cumplió 15 años de prisión antes de mudarse a Francia adoptando el nombre legal de Louis Caché. En total, hubo 25 incendios de iglesias en Noruega en la década de 1990, no todos ellos causados por pirómanos, y tampoco todos los pirómanos se identificaron con el satanismo. Algunos incendios fueron causados por fallos eléctricos o rayos. Sin embargo, se han atribuido a la escena noruega del black metal decenas de incendios o intentos de incendio provocados, aunque en algunos de los incidentes nunca se han demostrado conexiones con personas de esos círculos. Ya viene de hace tiempo la extraña pared demoníaca de una iglesia noruega que aterroriza a la población. Todo comienza con el intento de un restaurador en 1840, quien tuvo una extraña reacción frente a una pintura. La historia de la pared demoníaca de una iglesia ubicada al sur de Oslo, la capital de Noruega, es tan extraña como inquietante debido a sus características. La historia de cómo surgió el Demonvelgen, o muro del demonio, tiene en su origen en una mezcla de escándalo, fraude y posible brote de locura de Gerhard Gotaas, uno de los principales restauradores noruegos de mediados del siglo XX. Su excelente labor de conservación y restauración del arte eclesiástico medieval fue muy tenido en cuenta. Pero en 1940, cuando entró en la iglesia de un pequeño pueblo de Sauerad para restaurar obras de arte centenarias, quedó eclipsado por lo que, para él, era demonios. El misterioso restaurador de arte que vio demonios en una iglesia de Noruega. Los investigadores del caso llegaron a la conclusión, a principios de este año, que, en lugar de revivir una pintura del siglo XVII, Gotaas pasó en realidad 2 años desarrollando un mural monstruoso a partir de su propia imaginación infernal. Sin embargo, este aspecto, casi de leyenda, es apenas una parte de la historia. Las escasas y contradictorias pistas no hacen sino profundizar en qué pudo haberle sucedido al restaurador para haber plasmado ese infierno en las paredes de la iglesia. No podíamos creerlo. Nos sorprendió lo que realmente hizo, dijo Susanne Kaun, conservadora del Instituto Noruego de Patrimonio Cultural, NICU. Kaun emprendió la investigación del muro del infierno con su colega, la historiadora del arte Elisabeth Andersen. A través de una minuciosa investigación de archivos y del análisis científico del propio mural, el equipo descubrió no solo que Gotaas inventó los demonios, sino que destruyó todos los restos del arte original, pintado más de 300 años antes. Eso es realmente lo más impactante, desde el punto de vista de un conservador, dice Kaun. Encontró algo allí que era antiguo y pintó encima. Cambió lo que encontró. Tiene que haber sabido lo que hizo. La iglesia noruega donde fue hallado el mural demoníaco, la iglesia, se construyó hace más de 900 años. Fue erigida al oeste del Sawa, un río que conecta 2 de los muchos lagos de la región noruega de Telemark. El edificio está ubicada entre granjas en un entorno que se modificó muy poco desde fines del siglo XVI y comienzos del XVII, cuando se añadió un mural al presbiterio. Las investigadores Kaun y Andersen hallaron una foto de archivo que muestra restos de lo que parece ser la cabeza de una figura bíblica en una parte de la pared. La imagen fue registrada años antes de que Gotaas tomara sus herramientas y pinceles y la cambiara irremediablemente. Las cejas se convirtieron en animales con 10.000 patas y cabezas en cada extremo. La barba se convirtió en cabezas con orejas, dice Andersen. Basándose en otras cabezas de demonio más grandes que hay en la pared, Andersen y Kaun llegaron a la conclusión de que Gotaas pudo haber pintado sobre otras 2 o 3 figuras originales su propia versión de la pintura, y que todo pudo haber sido un rapto de locura. O una sucesión de ataques psiquiátricos. ¿Por qué el restaurador de la iglesia intervino una pintura y la llenó de figuras monstruosas? La pregunta, por supuesto, es por qué el restaurador generó estas figuras. Gotaas había realizado numerosas restauraciones en toda Noruega antes y después de este proyecto, incluyendo trabajos adicionales en la iglesia de Sauerad. También realizó otros encargos durante los 2 años que pasó trabajando en lo que muchos consideran el muro del demonio. La iglesia del pueblo, que durante el duro invierno nórdico no tenía calefacción, era fría para poder emprender la tarea.
Por eso durante esos meses, el restaurador pudo trabajar en otros murales. Lo cierto es que no existe otro trabajo de esta época que haya tenido tanto misterio y problemas. En 1944, el historiador de arte Harry Fett, por aquellos años a cargo de la Agencia de Gestión del Patrimonio Cultural Noruego, quedó fascinado por el excelente trabajo realizado por Gotaas en la restauración del mural. Cualquiera que haya visto las figuras, que la mayoría identificó con demonios, podría dudar de la veracidad. Sin embargo, gran parte de los pobladores de Saera no tiene respuestas para estos dibujos, y eso llenó de temores durante muchos años al pueblo. La respuesta final sigue siendo un misterio que muy pocos quieren enfrentar. Ninguna de las figuras en la pared cuenta una historia. De alguna manera existen individualmente en su propio universo. Juntos, forman un caos de figuras. Algunas figuras expresan el mal, otras parecen ser el mal personificado. Hay muchos demonios. Algunas de las figuras son personas. El joven tiene una expresión crédula, y el anciano está sufriendo. Hay más animales míticos y máscaras, un mundo de buenos y malos. Es posible que sea el infierno el que está pintado en el lado derecho de la pared del presbiterio. Pero si lo que se representa es un infierno, es en una forma que es muy diferente de las representaciones anteriores del infierno en el arte de la iglesia. Igualmente misterioso es su trasfondo. No se sabe quién los hizo o para qué función estaban destinados, pero Ortestaul también tiene algunas ideas sobre esto. A diferencia del retablo que todos podían ver desde el momento en que ingresaban a la iglesia, las figuras en la pared del presbiterio no eran visibles para la congregación. Ni cuando la congregación miró hacia el coro desde la nave, ni cuando se levantó del anillo del altar para bajar a la iglesia después de la comunión, pudo ver las figuras en la pared del arco del presbiterio. La iluminación en la década de 1660 apenas era lo suficientemente fuerte como para que se vieran las figuras. Fue el sacerdote y sus posibles asistentes quienes vieron las figuras. Por lo tanto, pueden haber sido pintados para el mismo sacerdote, tal vez como un recordatorio de diablos y demonios en un mundo caótico o como un encantamiento para atarlos a la pared. El párroco Paulus Olai debe haber encargado o aceptado estas figuras. Es difícil decir qué reflexiones hizo y qué propósito tenía esta forma de decoración. ¿De quién son estas caras? ¿Está aquí Antonio Anglés pintado? Para mí está claro, es una representación de lo que ocurre en los festivales de la bestia que ocurren cada 28 años. El City of Plymouth esconde el último resquicio al que agarrarse para dar con Anglés. La tripulación descubrió que llevaban a un polizón cerca de la sala de máquinas, Anglés. Este es encerrado en un cuarto donde los lobos de mar guardaban la cerveza y luego a un camarote cerrado con llave y bajo vigilancia. Anglés logra escapar y se lanza desde unos 7 metros a un bote salvavidas que tiró al mar en mitad de la noche en el Golfo de Vizcaya. La capitanía del City of Plymouth da un aviso por radio, entonces una aeronave francesa rescata al fugitivo y lo devuelve a la embarcación. Anglés regresa al mismo camarote, pero esta vez los marineros apuntalan con tablones las ventanas y las puertas. No dejan un orificio por el que pueda escabullirse. Al llegar a puerto, 2 agentes irlandeses suben a bordo para detener a Anglés. Los marineros arrancan los listones de madera y abren el cuarto. Para su sorpresa, no hay ni rastro de Anglés. Y es que no solo los huesos de las niñas aparecen después de 30 años, sino que también Antonio Anglés parece el mago Arrioudini desapareciendo de un lugar encerrado. Era materialmente imposible que él pudiese abrir la puerta desde dentro. El oficial jefe me dijo que Anglés se había ido, pero que la tabla de madera con la que atrancamos la puerta seguía en su sitio. Alguien tuvo que dejarle salir y recolocar la madera. Este es el testimonio de Kenneth Farquharson Stevens, capitán del City of Plymouth, recogido por equipo de investigación en 2018. Durante la entrevista, el periodista Gerard Martí muestra la imagen de Anglés distribuida en el momento por la policía. Stevens reconoce al que fue su polizón y afirma: es la primera vez que ve la fotografía. Cuando esto pasó nadie me enseñó la fotografía. No supimos quién era él hasta que regresamos a Liverpool. Los marineros conocieron las atrocidades cometidas por Anglés cuando fueron convocados por la policía británica. Después de esa reunión, el oficial se me acercó y me dijo que pensaba que uno de los miembros de la tripulación había ayudado a escapar a Anglés, sentencia el capitán, que asegura que tanto él, como las fuerzas del orden, sospechaban de uno de los 10 tripulantes, aunque no revela el nombre porque sin pruebas no se puede hacer una acusación. Anglés vuelve al foco. Una de las principales hipótesis sobre el caso sustenta que Anglés murió ahogado en aguas irlandesas al aventurarse a nado desde el City of Plymouth.
La teoría de que el cadáver de Anglés se encuentra en las profundidades marinas explicaría por qué nadie le ha localizado en casi 29 años. Sin embargo, al no haber cuerpo no se puede confirmar el fallecimiento, lo cual es gasolina para las conjeturas. Los hay que se imaginan a Anglés en Sudamérica, bien en su Brasil natal o en Uruguay, ya que a ambos lugares llegó a desplazar efectivos la Unidad Central Operativa, UCO. Vivo o muerto, se busca a Antonio Anglés. Al menos hasta el 14 de diciembre de 2029, esta es la fecha en la que extingue la responsabilidad penal de Anglés, es decir, para ser juzgado por los crímenes de Alcácer tendría de ser capturado antes. En principio el delito debería ser prescrito en 2012, 20 años después de producirse, pero en este caso se toma como referencia el 14 de diciembre de 2009, ya que es cuando se intervino el teléfono de Katie Anglés y fue por tanto la última diligencia tomada como prueba. La declaración del capitán Stevens, realizada en 2020 tras la petición de comisión rogatoria por la jueza, no implica un aumento del plazo. Tal y como indica el artículo 132.2 del Código Penal, la prescripción del delito se interrumpirá cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, no contra un testigo como es en este caso. Jugando a las hipótesis, para mí Antonio Anglés estuvo en el Festival de la Bestia, él es una especie de matarife de las élites satánicas, ayudado una y otra vez a escapar hasta llegar a Noruega, quien podría tener tantos recursos de pasaportes, dinero, barcos y todo tipo de ayuda si no pertenecía a alguna asociación criminal satánica, y qué mejor sitio que Noruega para estar entre la élite. Este es un mundo que si la gente supiera de verdad lo que se esconde detrás no querría levantarse, si creo firmemente como la novela, él estuvo en Noruega hasta el año 2009, caminando entre el ritual de la bestia que cruza el umbral de su mundo antinatural, el antimundo, allí entre toda esa élite satánica está el asesino más famoso de España. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.